para conversar sobre a paradiplomacia. Temos hoje o experto argentino Nahuel Oldoni. Muitas gracias por estar conosco. A primeira pergunta es, ¿qué es la paradiplomacia? Wow, bueno, muchas gracias Suelen por esta oportunidad. Estoy muy contento de estar en la UNILA. La paradiplomacia es la acción internacional de los gobiernos subnacionales o subestatales, lo que dentro del Estado brasileño sería la acción internacional de los gobiernos locales, es decir, de las prefeituras, y también la acción internacional de los gobiernos estaduales, es decir, los gobiernos intermedios. Vale la pena también decir, como conversábamos ayer, que no existe un consenso absoluto sobre el concepto de paradiplomacia. Hay algunos autores, algunos colegas que hablan de diplomacia local, diplomacia urbana, diplomacia descentralizada, diplomacia multinivel, haciendo referencia a este papel que tienen los gobiernos subnacionales o subestatales en la esfera internacional. Y, por ejemplo, como los municipios transfronterizos, que es nuestro caso, ¿cómo podemos nos beneficiar? Bueno, la paradiplomacia, como ustedes saben perfectamente, es decir, estamos en una zona de triple frontera en donde en realidad es un conjunto conurbanado de 3 grandes ciudades e incluso otras ciudades más pequeñas alrededor, y pensamos en la lógica de un territorio transfronterizo, de un territorio compartido en donde es un espacio geográfico pero con muchísimos actores públicos y privados que intervienen en las relaciones de frontera. Y lo que es para nosotros muy importante es comprender cuáles son los ámbitos de proyección de la paradiplomacia. Los ámbitos de proyección se encuentran siempre dentro de lo que se denomina baja política en los que estudiamos relaciones internacionales. Temas comerciales, de atracción de inversiones, temas culturales, temas de desarrollo turístico, también de protección ambiental, en donde es muy importante el papel que pueden tener los gobiernos locales. Ahora bien, otra cuestión que hay que tomar en consideración es que no pueden ir en contra de la política exterior de los países. Sí, sí, porque en este ámbito generalmente esto que piensan, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para la política exterior del país cuando se tiene la paradiplomacia? Exactamente, y esto es uno de los riesgos principales que siempre es puesto de relieve. Lo que sucede es que hay que entender que la política exterior de nuestros países es la proyección de un conjunto de intereses estratégicos claves vinculados con la supervivencia del Estado, con el interés nacional, como se habla dentro de los análisis de política exterior, y la paradiplomacia representa intereses más puntuales, más concretos, y lo que busca es crear consenso entre distintos actores. Muchas veces esos consensos son construidos a partir de los espacios de diálogo que pueden crear los gobiernos locales, es decir, los espacios de participación para la sociedad civil local, para llegar a la construcción de determinados consensos, determinadas líneas estratégicas, y utilizar la paradiplomacia para apoyar de manera transversal muchas veces la gestión de ese gobierno local. ¿A partir de qué? A partir de la atracción de recursos técnicos y financieros de la esfera internacional. Es decir, uno va a buscar a través de la paradiplomacia recursos técnicos o recursos financieros que ayuden a ese gobierno local a ejecutar sus políticas públicas, también con el apoyo, por supuesto, de su sociedad civil local, y en el caso de esta triple frontera, de su sociedad civil local y transfronteriza, con lo cual el desafío de diálogo y de construcción es mucho mayor por el valor simbólico que tiene la frontera en la construcción de las relaciones. Sí, en ese sentido, el acuerdo de localidades fronterizas, de localidades vinculadas fronterizas, ayuda en ese sentido a nosotros. Definitivamente, como bien dice Suelen, en realidad a nivel del Mercosur hay algunas estructuras que pueden apoyar este diálogo transfronterizo. Vale la pena mencionar que nosotros en el Instituto Social del Mercosur hemos hecho una serie de estudios sobre ciudadanía fronteriza en el Mercosur. Son una serie de estudios claves que se encuentran a disposición de aquellos interesados en el sitio web del Instituto Social del Mercosur, y de alguna manera estos estudios ponen de relieve cuáles son los espacios de actuación que tienen
los gobiernos locales y la ciudadanía en materia de cooperación transfronteriza a nivel de Mercosur. Se hace un análisis primero a nivel de lo que ofrecen los estados en cuanto a sus programas, sus instituciones, a nivel de las zonas de frontera y de las franjas de frontera, pero también se identifican esos espacios estratégicos, esas oportunidades. El acuerdo de localidades fronterizas vinculadas es uno de ellos porque permite que los gobiernos los gobiernos en todos sus niveles, pero con especial atención a los gobiernos locales, puedan articularse para la prestación de algunos servicios de manera conjunta, para la promoción de algunos intereses claves, ¿sí? Vinculados a la movilidad en el territorio, a la economía del territorio principalmente. Pero también hay otros espacios a nivel Mercosur, ¿no? Ayer lo conversábamos. Es importante hablar de ellos, ¿no? Sí. Definitivamente. ¿Cuáles son? Para las personas conocer, sí. Sobre todo esto, porque a veces se generan muchas decisiones a nivel de Mercosur que crean nuevos derechos para las personas, que crean nuevas oportunidades, que pueden agilizar los movimientos de nosotros como nacionales de los estados partes del Mercosur, pero muchas veces tampoco son conocidos o hay que hacer más esfuerzos en la difusión de estos beneficios. Pero lo que conversábamos también ayer es la posibilidad de conformar mercorregiones. Y esto es algo clave en términos de desarrollo para las fronteras del Mercosur. ¿Por qué? Porque a partir de una decisión, que es la decisión 59 del 2015, se conformó un subgrupo de trabajo de integración fronteriza. Y este subgrupo de trabajo de integración fronteriza, dentro de su articulado, permite la constitución de mercorregiones, que es básicamente la realización de acuerdos en conjunto propuestos muchas veces por los gobiernos locales, pero con el apoyo y el reconocimiento de los distintos estados parte, de los cuales forman parte estas ciudades, obviamente, para la realización de actividades conjuntas, de promoción y sobre todo de prestación de servicios en áreas claves. Y esto habilita a la generación de acuerdos, a la generación de convenios, a la generación de cartas de entendimiento entre los distintos actores que forman parte del territorio, que van a reflejar sus intereses frente a los gobiernos locales y estos frente a las estructuras nacionales. Entonces yo creo que es muy oportuno, desde un lugar como la UNILA, poder realizar justamente, no solo conocer la disponibilidad de estas estructuras a nivel regional del Mercosur, sino también hacer análisis comparados, análisis de casos, ver qué resultados tienen, hacer las observaciones, las críticas que surjan de las pesquisas para ver cómo se pueden ir mejorando estos sistemas de relacionamiento en la frontera. Sí. Y principalmente, vos también has trabajado con las cadenas de valor, ¿sí? Sí. ¿Cómo todo eso se relaciona con las cadenas de valor aquí que tenemos en la Triple Frontera? Bueno, vos me estás preguntando sobre mis grandes pasiones, entonces, no, evidentemente, así como la paradiplomacia tiene un valor muy fuerte para las fronteras, yo creo que la conformación de cadenas regionales de valor también lo tiene. Y que hay un vínculo entre paradiplomacia y cadenas de valor, porque evidentemente ese gobierno local, esa prefeitura, ese municipio tiene que identificar cuáles son sus cadenas de valor estratégicas. Y a nivel de la frontera, las cadenas de valor son transfronterizas en el sentido que hay eslabones que conforman la cadena que se encuentran de uno y otro lado de la frontera. ¿Qué es una cadena de valor? Es la articulación de distintos actores económicos para la producción de bienes o servicios y por lo general surge desde la provisión de equipos e insumos hasta llegar al consumidor. Pero bueno, si hablamos de economía circular, algunos están considerando qué pasa con la deposición final de ese producto y cómo la deposición final de ese producto puede entrar nuevamente en un circuito productivo para generar nuevos bienes. Entonces, las cadenas de valor en el caso de las zonas de frontera son estratégicas porque por su localización, por la posibilidad de generar escalamiento en cuanto a bienes y servicios a partir de los eslabones que uno tiene de uno y otro lado de la frontera. Yo creo que las zonas de frontera en este sentido son laboratorios muy interesantes para fortalecer la complementariedad entre los países y tender a procesos de especialización inteligentes en el territorio, es decir, cómo logramos agregar más valor a nuestros productos y servicios, pero también cómo cuidamos la distribución de los beneficios
de ese valor agregado entre los distintos actores que conforman los eslabones. No es solo una cuestión de agregar valor, es una cuestión también de cómo se distribuyen los beneficios de ese valor agregado, y en este sentido es importante tomar en cuenta todas las políticas sociales que también están involucradas cuando uno habla de cadenas de valor. Muy bien. La última pregunta es sobre, por ejemplo, la Tríplice Frontera ha sido afectada por inundaciones, tormentas severas, incluso granizo y vendavales. ¿Cómo estas políticas, el propio acuerdo, puede contribuir para construir soluciones conjuntas? Bueno, definitivamente el tema... Porque acá estamos más vulnerables al cambio climático. Exactamente, sí. Las vulnerabilidades de las zonas de frontera frente al cambio climático son muy grandes, y en este sentido yo creo que la paradiplomacia ambiental puede contribuir en la construcción de estas lógicas de gobernanza ambiental, es decir, la política ambiental internacional de nuestros países y a nivel global es mucho más compleja y que por tanto, como se dice a menudo, es decir, los desastres naturales, el cambio climático no reconocen frontera, afectan especialmente a los gobiernos locales e inciden sobre los presupuestos locales, y que por tanto hay un margen de actuación importante, es decir, cómo a través de la paradiplomacia podemos hacer aportes a la construcción de proyectos en donde nos permitan, por ejemplo, la gestión de un bien público. De asistencia a emergencias. Asistencias a emergencias. Para nosotros estoy seguro que como Instituto Social del Mercosur, que nos ubicamos en el análisis de escenarios prospectivos, obviamente el estudio, por ejemplo, de la afectación de derechos sociales a partir de desastres naturales es algo que evidentemente forma parte de nuestra agenda de investigación y que seguramente tendremos que hacer muchos estudios prospectivos. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, los desastres naturales afectan derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la vivienda ante un evento puntual, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy interesante y que aquí nuevamente ustedes están en un espacio ideal para experimentar integración regional en estos temas. Es decir, pensar la gestión de los recursos hídricos transfronterizos de manera individual en este contexto no tiene sentido. Pensar también, por ejemplo, en la gestión de los residuos sólidos urbanos de las 3 ciudades de frontera. Además, me parece que este territorio fronterizo tiene una particularidad, que tiene mucho más consumidores que habitantes, y mucho más consumidores que vienen, realizan sus compras y evidentemente también dejarán, por ejemplo, parte de las bolsas, ¿no? En las que les venden los productos, en donde van a los free shop o a los mercados a comprar. Entonces, bueno, hay que montar una estructura de gestión de esos residuos muy específica, porque el nivel de consumo de estas ciudades, y especialmente de dos, es mucho mayor al de su población que se encuentra afincada en el territorio. Entonces a mí me parece que desde la UNILA, y ojalá en parcería con el Instituto Social del Mercosur, podamos realizar muchos ejercicios de análisis en conjunto y de trabajo y de propuestas sobre todo, para tratar de resolver estas inquietudes. Más una vez, muchas gracias por estar conosco. Muchísimas gracias.